Hola, buenos días. Buenos días a todos los compañeros de la franquicia Mercaservice. Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Dolores de Valencia, Mercaservice Valencia. Y bueno, os voy a comunicar algunos de los datos que estuvimos hablando la semana pasada referente a la obligación de la nueva ley que ha salido, que entró en vigor el pasado día 1 de junio, a lo que son las certificaciones energéticas en las viviendas. Yo os quería hablar antes de introducirnos en el panel y saber cómo se hace un presupuesto, porque pienso que lo primero que hay que hacer, el primer paso, es saber ofrecerlo a un propietario. Entonces, como hay muchas dudas todavía, yo soy visitadora, con lo cual a la hora de informar a los propietarios me estoy viendo, pues en el caso de que hay algunos que bueno, pues que todavía no es obligatorio, otros que cuando me lo pida el propietario, el inquilino, perdón, lo haré. Entonces, ¿cómo, para mí, según mi experiencia, cómo tenéis que venderlo? ¿Vale? Según las normativas y según todo lo que yo me he informado hasta el momento. Entonces, nada, yo cuando voy a un propietario lo informo que si se ha enterado de la obligación de que tiene que tener el certificado energético si va a alquilar. En el caso de que sea venta, lógicamente obligatorio, sí o sí, porque si no el notario, habrá notarios que no quieran firmar si no tiene certificación energética. Entonces, en el tema del alquiler sobre todo, que es lo que la mayoría estamos manejando, yo cuando hablo con un propietario le digo que es eso, o sea, que es obligatorio. Entonces ahí ya unos dicen que no lo sabían, otros que tienen desconocimiento y no se habían enterado, otros que, bueno, cuando me lo pide el inquilino, entonces lo haré. No, o sea, yo siempre lo digo. Y yo, como profesional, le digo que mi obligación es informarle de que es obligatorio desde el pasado día 1, sábado, el tener el certificado energético de la vivienda. Para cuando vaya un inquilino, mostrarle y decirle, mira, este es el certificado que te puedo ofrecer de mi vivienda. Entonces, es obligatorio, ¿vale? No es que, bueno, ya lo veremos, lo que yo le informo de que pues están habiendo, ya todos los portales obligan a ponerlo y que si ellos a la hora de anunciarlo, particularmente la vivienda, se lo inventan, pues van a haber seguimientos, ¿vale? De las comisiones que pongan en cada comunidad autónoma para ver si es verdad, va a ser por donde van a empezar primero, por los portales. Entonces, que nosotros se lo podemos tramitar sin ningún tipo de compromiso, le podemos decir lo que vale un certificado. Entonces, la forma es meterte en el programa y primero, digamos, yo antes de ir a la vivienda, le hago un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo ya sé a qué número voy a la calle y me meto en referencia catastral, saco la vivienda, saco más o menos todos los datos y como hacer un presupuesto no conlleva nada, yo cuando voy yo ya sé más o menos el precio. Entonces le digo que si lo quieren tramitar a través nuestro, el precio es tanto. A nivel de información, las viviendas que no se vayan a alquilar más de 4 meses, es decir, que tengan alquiler temporal, hasta 4 meses no están obligatorias, ¿vale? Todo lo demás es obligatorio hacerlo, certificado energético. Entonces, nada, que lo sepáis. Hay otros que a pesar de que dice que ellos son aparejadores, porque luego aparecen todos los propietarios aparejadores, abogados, arquitectos, esto es un técnico, ¿vale? Que irá a su vivienda. Cuando nosotros no lo hacen tramitar, todos los datos, ahora ya os repito que os vamos a explicar cómo, tendrán que dar una cantidad inicial. Una vez está entregada la cantidad inicial que se registra aquí nosotros seremos que, lo vamos a saber, que ellos han pagado, porque puede ser por transferencia, por tarjeta. Entonces nosotros vamos a estar en todo momento informados a través del panel que tenemos. Se registrará, irá un técnico y a partir de ahí nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, es decir, la mayoría de nuestro trabajo es informarle al propietario y vendérselo, ¿vale? Pues eso, diciéndole la verdad, que es obligatorio y que lo tiene que llevar. Entonces, nada, por mi parte creo que ya está todo explicado. Deciros que, bueno, hay algunos, lo que yo os comentaba, que dicen que son arquitectos que tal, que en Valencia no hay un registro, como esto es a nivel, bueno, hay franquicias no solo aquí en Valencia, lógicamente, ¿vale? Estáis en el resto de España. Para cada comunidad autónoma os tendréis que informar si ya hay un registro, es decir, donde se pueda registrar el certificado.
Si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con Pepe, que os van a facilitar, y de hecho ya me consta que os han facilitado el teléfono de él. Si no lo tenéis, podéis contactar con nosotros, conmigo o con Santi, ¿vale? Y os lo facilitaremos para que él, porque una cosa es que os den el certificado, ¿vale?, para lo que es Valencia, y otra cosa es que haya una empresa, como es el caso, que a cualquiera de vosotros del resto de España, que no sea Valencia, os lo van a poder tramitar también. Lo digo porque hay empresas que dicen, no, solo es aquí en Valencia y no os damos el servicio para el resto. Estas sí, ¿vale? Con lo cual vamos a tener técnicos que van al resto, donde si estáis en Málaga, en Sevilla, en Madrid, donde estéis, que vamos, pasando lo que es el presupuesto, se van a poner en contacto con vuestro cliente y van a pasar a haceros el certificado, ¿vale? Hay comisiones también para vosotros, con lo cual va a ser va a ser muy corto, o sea, el trabajo que hagáis, y vamos, creo que es un 10% lo que es el tema de comisiones. Y ya te digo, a partir de ahí, si tenéis cualquier otra duda, ¿vale? En Valencia, lo que os comentaba, sí que hay un registro, o sea, sí que hay un registro donde ya se puede. Lo que pasa es que la etiqueta, energética, hasta septiembre no va a salir, pero sí que hay ya un sitio donde registrarla. Lo digo porque yo ya con varios propietarios que he hablado, es que todavía me he enterado, porque yo me he metido en Google, o me han dicho que no hay un sitio todavía. Mentira, en Valencia sí que lo hay, ¿vale? Que se la ven. Para el que os llame, porque os van a pedir todo tipo de información, es el AVEN donde se presenta. Pero ya te digo, no lo vais a tener que presentar vosotros ni nada, esto lo van a presentar los técnicos, pero esta información, que es la que os pide el propietario, ¿vale? Pues nada, por mi parte creo que nada más. Si tenéis cualquier duda, mi teléfono, os podéis poner en contacto conmigo, lo que queráis, o a través de Santi o a través de Pepe, que es la empresa que va a facilitar lo que es el tema de certificados. Luego, a nivel particular, por deciros que, a lo mejor sí que conocéis a alguna persona, que oye, yo también lo hago, pues que debe ser persona que pueda estar preparada para eso, para poderlo presentar, que no haga certificados, pues eso, yo te lo consigo con una letra más eficiente, en puesto de la F que te dan ellos, esto está muy mirado, ¿vale? Porque luego van a haber, inspecciones en la que haya conseguido una B, que eso es casi imposible, una letra A imposible del todo. Yo te puedo conseguir una A, una B, cuando eso es, prácticamente imposible conseguirla. Pero eso luego, a la hora de presentarlo, van a haber seguimientos, porque se sabe que esas letras no se pueden conseguir, y si van al domicilio, lo verifican o lo ven a través de los datos que ellos tengan, como son planos y tal, que eso no puede ser así, hay multas, ¿vale? Entonces, que a la hora, si lo vais a hacer particularmente, que tengáis cuidado en ese sentido. Por lo demás, nada, comentaros que se os va a mandar a vuestro correo electrónico las claves para acceder desde lo que es el panel, ¿vale? Entonces iréis al panel, en inicio, os vais a meter en la pestañita de certificación energética. Aquí vais a poner el usuario, en este caso yo pongo Valencia, que es el nuestro. La contraseña, que como repito, se os va a enviar, ¿vale? Y ya hemos entrado en el panel de control. Aquí, de todas formas, tenéis las instrucciones de uso. Es decir, que os van a decir cómo hay que hacerlo paso a paso, ¿vale? Lo que es el tanto por ciento que tienen que dar, toda la información, aquí la tenéis. Entonces siempre vamos a volver con inicio, instrucciones de uso, lo vais a tener aquí. Generador de presupuestos. Aquí, en su referencia para el presupuesto, yo os aconsejo o bien que pongáis o la referencia que tengáis aquí en el programa, es decir, vuestra referencia con el número de referencia. Vamos a poner, por ejemplo, la 35.285, o algún dato que pueda, pues, de la vivienda, pues de la calle Alboraya, ¿vale? Que lo podáis identificar, porque luego os van a salir. En el caso de uno, pues a lo mejor no hay duda, pero imaginaros que tenéis 6 o 7, ya no vais a saber a cuál se refiere cada uno.
Entonces aquí el tipo de inmueble, de normal van a ser pisos, pero bueno, tenéis también la opción de chalés, de oficinas, de comercios, que están obligados. Según va a ir por metros, ¿vale? Es decir, según las viviendas, los metros que tenga, pues está desde la más pequeñita, los estudios, hasta los que son lo normal, de 70 a 100 metros, y luego a partir de ahí, pues ya los chalés, los adosados. Aquí ya vais a poner todos los datos de la vivienda. Es decir, que lo que yo os hablaba antes de ir al domicilio, si le podéis, cuando contactéis con el propietario, si le podéis tomar la mayoría de datos, es decir, pues tiene calefacción en la vivienda, los metros que tiene, y a través del certificado de la referencia catastral lo vais a poder sacar. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer antes de ir a captar, yo lo recomiendo. Yo siempre lo hago, aparte del certificado, porque cuando uno va a captar a un propietario, tiene que ir totalmente documentado, sabiendo la referencia y sabiendo todo. Eso es súper importante para que le podáis cobrar al propietario. Hoy en día, yo os digo, de 10 visitas, 9 paga el propietario. Entonces, pero bueno, hay que hacer un trabajo antes de ir, ¿vale? Si queréis más información de eso, me podéis llamar. Lo digo porque yo, vamos, descubrí una estrategia, ¿vale? Que la llevo haciendo, estrategia no, una forma de trabajar que no lo hace ninguna inmobiliaria. Y entonces os comento, lo he descubierto y es efectivo. Es decir, yo ya os digo que de 10 visitas, 9 paga el propietario. Y antes de llamar no quería inmobiliarias. Y luego acaba saliendo que quiere inmobiliaria y además paga. Seguimos con esto. La superficie, calefacción centralizada. Pues nada, le ponéis los datos. Superficie habitable vamos a poner 80 metros. Número de plantas que está repartida, pues vamos a poner una. Número total de ventanas, vamos a poner que tiene 6 ventanas. Esto sí dispone de plano a escala, ¿vale? La mayoría ya os digo que no disponen de plano. La situación geográfica, el código postal. Yo en este caso voy a poner Alboraya, que es lo que controlo. La certificación es urgente, pues la mayoría no va a ser urgente, pero bueno, en el caso que sea urgente vais a ver que lleva un recargo. Entonces, si no es que la urgente normalmente es para la venta, ¿vale? Que sale una venta urgente y hay que ir a firmar y se necesita. Pero bueno, con estos datos, ¿vale? Aquí de escala no le hemos puesto, pues no dispone escala. Y aquí, pues es normal. Y calculamos el presupuesto. Si os dais cuenta, esto es lo que yo os comentaba, que esto, con una llamada y buscando en referencia catastral, ya lo vais a tener antes de ir al domicilio. Con lo cual, cuando vayáis, vais a saber el precio que le cueste. Informe presupuesto son 168,74 IVA incluido. Esto es lo que le va a costar al propietario. ¿Vale? Esto lo podéis imprimir y lo podéis llevar también cuando vais a captar. Mire, aquí yo le he hecho un presupuesto porque es su vivienda. Sabes del año que es, además, sabes todo, la superficie habitable, lo sabes todo y ya lo puedes llevar. Lo imprimes y ya lo tienes. Calcular otro presupuesto, pues lo mismo. ¿Vale? Esa sería la forma de calcular. El primer paso para llevárselo a un propietario. Informarle. Siempre podéis volver aquí, veis que tenemos dos, ¿vale? Que son pruebas, uno es prueba y otro. Luego, ver, confirmar. Aquí, ¿vale? Todos estos datos del cliente hay que ponerlos también. Situación geográfica. Esto de la calle. Ponéis la calle. Número 36. Puerta 25. De Alboraya, Valencia. Aquí los números personales. No sé. Bueno, veréis que estoy rellenando datos.
¿vale? Correo, lo vais a repetir. Y finalizamos. Habéis visto que hemos rellenado los datos, ¿vale? Me dice completado con éxito. Si faltara algún dato, lo va a comentar. Entonces aquí ya está el presupuesto y ya está todo generado. Una vez ya está todo, ya queda que el propietario lo acepte. Si lo acepta, si en caso, como veis, ¿vale? Ya está aquí generado este de Alboraya. Solo queda que haga lo que aquí os indica. Abonar el 25% en la certificación. ¿Vale? En el panel de control tiene la opción de realizar el pago por tarjeta o de forma online. Entonces aquí tiene el número de cuenta donde lo podrá realizar. En el momento les llega a ellos el importe, aquí te va a salir como que ya está aceptado. Entonces a vosotros os va a salir. Aquí tenéis la cantidad que tienen que entregar. Todos estos datos ya habéis pasado y aquí ya se pasa todo al técnico. En el momento esto ya está aceptado, que ya ha hecho el ingreso. Os va a aparecer como que ya está hecho el ingreso y automáticamente ahí ya entra el técnico y ya se pone en contacto con el cliente. En el teléfono que vais a facilitar, que habéis facilitado o a través de correo electrónico. Entonces a partir de ahí ya, vamos, habéis terminado vuestro trabajo. ¿Vale? Lo que son comisiones se hacen, creo recordar, el 15 y el 28. Las comisiones que hayáis generado se os hará en la cuenta, creo que es de la central. Esto lo desconozco un poco porque lo tramita José y Santi, entonces para eso ya os tendréis que poner en contacto. Pero yo lo que os quería indicar era el tema de cómo venderlo a un propietario. ¿Vale? A partir de ahí ya, si tenéis alguna duda o sobre lo que es el generador de presupuestos, ya os comento que tenéis aquí las instrucciones de uso y podéis llamar también a Santi y comentarlo. Pero bueno, yo creo que el primer paso, ¿vale?, es venderlo al propietario, que ya os digo, por mi experiencia, que no están mucho por la labor de hacerlo. Yo lo que estoy entrando, ya os digo, en el tema de que yo cobro al propietario, y de hecho casi todos aceptan, el que lo podemos tramitar por un mínimo coste, ¿vale? Pero bueno, el que quiera más información de cómo lo vendo yo y se puede hacer, pues si queréis me contactáis y lo vamos viendo. Creo que yo ya he terminado con todo. Cualquier duda os podéis poner en contacto, ¿vale? Mi teléfono es 651-448-666 y el teléfono de Santi 636 40 29 65. ¿Vale? Venga, gracias, un saludo a todos.